Hola desde Massachusetts, en un día muy hermoso pero muy caliente. Estamos a los 105 grados de calor. Mi nombre es Jennifer. Este video es para todos aquellos que finalmente dijeron ¿quién es ese hombre llamado Jesús? ¿Y por qué es tan importante en todo el mundo para muchas personas? Pues si este es usted, siga viendo este video porque el tema de hoy es un hombre llamado Jesús. Jesús es conocido como el Hijo de Dios, como el primogénito de Dios, como el Mesías. Pero para entender todos estos conceptos, usted tiene que comenzar a entender quién es considerado un primogénito y cuáles son las responsabilidades de un primogénito. Durante los tiempos bíblicos, las familias eran grandes. No era fuera de lo común encontrar familias con 10, 15, 20 hijos. Y de acuerdo a la ley judía bíblica, el primogénito era el único que era educado por el padre. Era a él al quien el padre le enseñaba a leer, a escribir, todas las reglas de la casa, todas las reglas de la fe de Dios. Y después que el primogénito estaba formado y educado, era su responsabilidad educar al resto de sus hermanos y de sus hermanas. De acuerdo a la ley judía, el primogénito al primogénito se le otorgaba doble herencia por todo el trabajo que él había hecho con la familia y era respetado por todos sus hermanos y hermanas. También era disciplinado duramente por el padre, pues él era el ejemplo para todos sus hermanos. Si aplicamos la ley del primogénito a Jesús, encontramos que Él es el Hijo de Dios, el primogénito. Es el primer fruto de la fuerza de Dios y es el primero en honor y en poder. Pues a Jesús, Dios Altísimo, personalmente lo educó, lo corrigió, lo preparó, lo perfeccionó y Él es nuestro hermano mayor. Por eso, Él es la persona que seguimos para recibir la educación apropiada y conocer al Padre Celestial. Jesús te enseña por qué estás aquí. Él te enseña quién te creó y a dónde vas después de esta vida. Y te enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios. En Hebreos 2, verso 12, Él declara: proclamaré tu nombre a mis hermanos. Y añade en Hebreos 2, versículo 13, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Pero Jesús nunca se dio el título de Hijo de Dios. Ese título se lo dio Dios mismo. En Hebreos 5, versículo 5 dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Tú eres sacerdote para siempre según la ley de Melquisedec. Por eso, bendecidos son todos aquellos que son educados por Jesús, el primogénito de Dios, porque Él es el único que ha visto al Padre. Él es el único que conoce el camino al Padre. Él sabe la mente y la lengua del Padre. Pero Jesús también es extraordinario porque Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, pues Él también es humano como nosotros. Él obtuvo el título de Mesías porque resucitó después de 3 días. Y esto es señal que Él derrotó la muerte. No hay nadie en el cielo o la tierra con este mérito. El trabajo del Mesías es de ser el puente entre el cielo y la tierra, unir al cielo y la tierra. Otros dicen casar al cielo y la tierra. Ningún otro espíritu puede hacer este trabajo, porque los demás espíritus o identidades en la tierra o en parte del cielo de estrellas tienen un conflicto y no están de acuerdo con Dios sobre el cielo y la tierra. Muchos quieren tomarse y conquistarse el cielo y la tierra y son identidades que solo se benefician a ellos mismos.
Pero de Jesús las Escrituras dicen en Hebreo 10, versículo 7. Aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aquellos que no conocen a Jesús, el Mesías judío, lo pintan o le dan una apariencia de ángel, con una corona, le pintan un cuerpo débil, unas manitas finitas, como que si nunca trabajó o nunca se ensució las manos. Y muchos piensan que él solo fue Dios y no humano, por eso no sufrió o no sintió dolor. Sin embargo, en Hebreos 5, capítulo 7, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso sabemos que su vida no es una divina comedia o un drama de teatro. Él no estaba actuando. Él lloró de verdad. Él sintió el dolor. Si alguien le pegó, él lo sintió. Si alguien lo cortó, él lo sintió como lo siente tú y yo. Dios le preparó un cuerpo humano porque no le agradaron sacrificios ni ofrendas que la gente daba por el pecado. Y él fue castigado como un padre castiga a un hijo que le sirve con gran disciplina. Pero en su caso, él no se lo merecía. Él sufrió y él era perfecto ante Dios. Su vida fue como la nuestra. Tenía padre, tenía madre, tenía hermanos y pasó adversidades y dificultades como nosotros. Pero la diferencia de Cristo es que mediante todo este proceso de vida, Él nunca pecó, nunca quebrantó ninguno de los mandamientos de Dios. Él completó todos los mandamientos de Dios que están en la Biblia. Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre que existía en el cielo y la tierra. Su nombre es el único con el mérito de salvar. Y esto lo puedes encontrar en Filipenses 2, versículo 5. Cristo, Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pues Jesús, como primogénito y como el futuro Mesías de este mundo, estaba en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Él estaba en la mente de Dios antes de la creación de Israel y la nación de Israel. Juan capítulo 1 versículo 2 dice, estas son las palabras de Juan: Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Él fue el primogénito de la creación. Israel fue el primogénito entre las naciones del mundo, para que el Mesías entrara a este mundo con cuerpo biológico,
como descendiente de David. Si usted se da el tiempo para entender todo esto, llegará a entender quién es en realidad su majestad, el Rey Jesús, primogénito y Mesías de toda la creación. Cuando Dios creó el hombre, lo hizo humano y le puso un espíritu divino en un cuerpo material. Y el espíritu que Dios nos había dado nos daba la capacidad para entender la lengua del cielo. Y el cuerpo material que Dios nos ha dado nos da la capacidad para entender el lenguaje del cuerpo y del mundo. Pero después que el pecado entró en el mundo, todos nos morimos espiritualmente y nos quedamos solo con el lenguaje del cuerpo material. Pero Jesús tiene las dos partes del hombre intactas. Aunque Él es humano, su espíritu nunca se manchó de pecado. Por eso, con su espíritu, usted puede volver a nacer espiritualmente y tiene la capacidad de conectarse con Dios. En el futuro, habrá un día cuando nuestro hermano mayor terminará el trabajo que Dios le dio y Él absorberá todo el pecado en el mundo y en el cielo y la tierra. Y la tierra y el cielo volverán a ser parte de Dios. Y el reino de Dios volverá otra vez a la tierra. Y voy a terminar con esto. Una vez Jesús dijo en Lucas 17:20, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está dentro de ustedes. Por eso yo le pido a Dios que a todos ustedes Él les dé la fuerza para buscarlo y para encontrarlo en este día, y si no es este día, mañana o el próximo mes, pero que ese deseo entre en ustedes para poder completar el ser que Dios quiere crear en ustedes. Have a good week. Que Dios los bendiga. Y los quiero a todos en Cristo. Adiós.